No, ya. Para todo. Listo. Bueno, amigos, bienvenidos a un capítulo más de La Acordada. Hoy es con shots. Los shots de guaro. Sí. ¿Shots de guaro? Shotsitos. Nos soltamos los de siempre. Mario, Alex, yo. Hola, Hola. ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué Hola. tal la media maratón? ¿Bien? Uf, Estamos muy cansaditos. bueno. Si nos quedamos dormidos es sin culpa. Es justificado, sobre todo. Lo importante es que lo podemos escuchar y ahí nos concentramos. Todos. Él ¿Cuál es hablando solo. Manifiestan en sus sueños. Sí, yo me voy gusta. concentrando, me voy imaginando. Igual que este podcast es para dormir. ¿no? Menos mal es de aventuras. Sí, Pura sí. aventura, Sí, sí. pura aventura. Más de uno todo aburrido. Bueno, nuestro invitado de hoy, ¿quién lo va a presentar? El mago. Ok. El mago. Bueno, nuestro invitado de hoy es el señor Ignacio de Galán, ¿es el apellido? No, galán nomás. Solo Galán. No es de. Está todavía no todo está casado. Ignacio Galán. Este man es biólogo de profesión y periodista también. Hoy nos vamos a quedar con lo de biólogo. Sí, biólogo. Lo de periodista no nos Only sirve biólogos. mucho, pero de pronto qué tal y sí. Y también es escalador y le gusta el slackline también, ¿no? De hobby, me imagino. De hobby. Y tiene un podcast que yo he escuchado mucho y ustedes deberían escuchar también, lo ha que se escuchado llama... mucho? Sí, yo lo he escuchado, yo soy fan de Shots, se llama Shots de Ciencia, en Ok. Spotify y en todas las plataformas, me imagino. Y hacen vainas de ciencia muy interesantes, entonces vamos a ver si hoy hablamos qué pasa con la ciencia y la aventura. Epa. Y bienvenido al señor Ignacio Galán. Eso. Bienvenido. Oiga, primera presentación que sale bien fluida. Pues primero, ¿qué hago yo? No, ya era como la tercera. Bueno, bienvenido aquí a La Acordada Podcast. señor. No, pues muchas gracias por tenerme acá. Un poco nervioso, las manos sudándome. Nunca he grabado un podcast con cámara. Para los fans de Shots de Ciencia sabrán, tenemos podcast, pero nunca salimos así. Entonces, Solo audio ahí en Spotify. Sí, yo también y es lo más estaba fácil escuchando. editar el audio, ¿sabe? Como cortar el video. Se ve que la cagué. Si cortamos el audio. Claro, pues, no se un nota, tipo- no se nota. Pero acá Claro. acá la ventaja es que si la cagas, pues sigue hablando, no pasa nada. No se edita. Ah, bueno, listo. Primer intento, a muerte. Sí, de Sí, me gusta Sí, los así Para Escaladores. que, para que sepa que ya hemos cortado varias veces. Nos demoramos en empezar, culpa de Ignacio. Sí. No, pues muchas gracias por No, tenerme aquí, con de todo el verdad, qué gusto. chimba. Pero yo quiero saber, antes de hablar de aventura, o sea, cómo empezaron con el podcast de Shots de Ciencia, o sea, de dónde viene el gusto por la ciencia y todo ese tema. Yo creo que mi gusto por la ciencia y toda esa vaina viene desde chino, viendo National Geographic, Discovery Channel, hasta Pirri, como programas que le muestran a uno cosas por fuera de la ciudad, sobre todo. Creo que era un poco como esa sensación que yo tengo de aventura, trayendo la palabra aquí del podcast acá. Creo que siempre se ha relacionado con no estar de donde soy. Seguramente hay muchas opciones de aventurar en Bogotá, pero en general mi percepción de la aventura tiene que ver con irme de ahí. Entonces creo que este primer contacto con la ciencia, de ver documentales de volcanes en, yo qué sé, Hawái, en Alaska, me evocaba mucho la aventura y creo que honestamente en mi cabeza la ciencia y la aventura están pues muy conectadas y creo que no solo en mi cabeza, sino en el mundo, como si uno se pone a mirar la historia de muchos de los científicos más importantes a lo largo pues del tiempo, son gente que está dispuesta a irse a aventura, a responder las preguntas que quiere responderse. Oiga, vea, Saliendo. la ciencia en la aventura. ¿A usted le gusta la ciencia, Mario? Sí, me parece interesante. Más que todo cuando hacía. ¿Cómo se llama eso? Experimentos. Ajá. Experimentos. Me parecía muy divertido porque, pues, uno piensa que una plastilina no hace nada sino figuras. Pero cuando hay mezclas, por ejemplo, los volcanes, bacano, me parecía eso chévere. No, la ¿Cómo? verdad es que la ciencia, yo, para ser honesto, Plastilina y entiendo que hay volcanes. gente que no la quiere mucho, Sí. pero yo siento que no es culpa de la ciencia, sino de los profes, como que también cualquier cosa que uno le encien de una manera harta, Sí, total. Uno no Tiene se que va a ser muy relacionar didáctico chévere. para que uno opina. Pero en ese ponga todo caso, el foco, pero ¿no? yo creo que también tuvo buenos profesores que lo motivaron, sin ¿cierto? duda. Es decir, para mí fue esencial que hubiera gente que me demostrara que la ciencia no tenía que ser una jartera, porque igual no le dice a la gente, oiga, ¿y cuál es la clase que menos le gusta? A un joven. Y le dice, no, matemáticas, física, biología, casi Sí, siempre claro. Sí, son... la mayoría es. Las más personas. odiadas. Y en cambio, si uno tiene la Somos fortuna de tener un buen profe o una buena profe, también a través de los experimentos, demostrarle a uno que igual la ciencia también es un lente para relacionarse con el mundo que lo rodea a uno. No tiene que ser así 6x4, pues no. Sí, sí, sí. Didáctico, que sea llamativo. Ujú. O sea,
Sí, es que igual la ciencia abarca una vaina demasiado grande, demasiado ¿A amplia. usted le gusta harto la Uf, ciencia, resto. cierto? Sí, Uy, de pero es chiquito. que hablando de eso, por ejemplo, en la escalada, sí o sí tiene que... hubo que hacer muchos experimentos con esa situación. Nomás Muchos. con lo de la cuerda, esos experimentos que hacen así las máquinas que extienden, Pa' que marcar, cuánto peso soporta. Sí, toda esa cuestión tiene que ser muy importante. ¿Cuántos muertos hubo comenzando la escalada, no? Hartos. Qué chimba. Entonces nos vas a enseñar de eso. Vamos a aprender, ojalá todos de eso. Tenemos eso aquí sí, enfrente un todo. computador con Google, entonces Claro, vamos Claro. cualquier cosa a vamos a buscar buscarlo. lo que sea. para Oiga, hacer si una eso es lo foto. bueno, ahí no nos vamos a embalar. San Google. Totalmente de O acuerdo. cortamos. Sí, eso sí está más fácil. Cortamos, buscamos y volvemos así como si fuéramos unos tesos. Tenemos que quedar así que Eso chos de ciencia. Sí. Sí, la verdad. Eso es hablando- ensayo y error, ¿no? Yo creo que sí, Muchas veces. totalmente. La vaina es que es con un ensayo y error como con criterio, ¿sabe? La idea, Oh. lo que tiene a mí más apasionante, creo también la ciencia, es el consenso. Yo siento que como humanos es muy difícil ponernos de acuerdo en cosas. Hay una canción de Charly García que me encanta que dice, cada cual tiene un trip en el bocho, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Y yo sí siento que es difícil llegar a ponernos de acuerdo y para eso está la ciencia ahí, en mi opinión. Nos da un set de herramientas que nos dejan llegar a un resultado replicable, que no importa si lo hace usted o lo hace usted o lo hago yo, nos debería dar el mismo resultado experimental si tenemos las mismas condiciones experimentales. Entonces, pues a mí el consenso me encanta. Siento que la ciencia es una manera de acercar a la gente, incluso si no nos entendemos en muchas cosas, si no nos caemos bien, deberíamos poder llegar al menos a unas conclusiones iguales de la realidad, porque vivimos en la misma realidad en cierta medida. Y creo que lo que usted también menciona de la escalada y el cambio y cuánta gente sucedió, accidentes y todo esto, es también una muestra de eso. Es gente aportando sus experiencias alrededor del mundo para mejorar, digamos, en este caso los equipos, pasar de esas cuerdas de Manila con las que escalaban, que eran un juguete, Sí, sí, sí. a Las pues, de las las vacas. cuerdas de hoy con elongación Sí, claro, y eso con es- todos estos materiales refuturistas, pues es otra cosa. Sí, ya. A mí me parece algo como muy loco también de la ciencia. Y es que con el paso del tiempo también puede cambiar todo. O sea, no sé, digamos con la Tierra, antes pensaban que era plana, ¿no? De un momento que es redonda, yo creo que toda la concepción y todo lo que es la vida, todo cambia. Eso pasa siempre en la ciencia, ¿no? O sea, Total. como que llega algo y ¡puf! Cambia todo. Y es una vaina muy social, ¿sabe? Hay algunas ideas que, por ejemplo, la ciencia ha tenido o ha explicado hace mucho tiempo que nosotros como sociedad todavía no hemos incluido en nuestro imaginario. Como que a mí me desagrada mucho la idea de la ciencia como una entidad así toda separada del resto de los humanos, porque la ciencia está hecha por Hace humanos. parte de también. Está atravesada por vainas sociales, políticas, Ajá. económicas. Si es ilegal estudiar de drogas, pues no se puede estudiar de drogas. Si es ilegal alguna actividad, no se puede estudiar esa actividad. Si no hay plata para estudiar algo, no se puede estudiar ese algo. Entonces, creer que la ciencia va ella solita ya en su torre de marfil, pues es muy ingenuo, pienso yo. Por eso también me parece tan chévere que me inviten a hablar de aventura y de relacionarlo con la ciencia, porque parte de lo que nos abanderamos en Shots de Ciencia es de la ciencia de lo cotidiano. Y es como usted decía, Camilo, que es que la ciencia está en todo lado. Como que si uno se da el momento de pausar y utilizar un lente para pillar las cosas, uno puede aproximarse desde un punto de vista científico. Y hablando de la escalada, por ejemplo, para que todos se echen ahí Epa. el googleazo también. No sé si han oído, por ejemplo, de las ventajas que tienen los Sherpas frente al resto del mundo a la hora de hacer montañismo. Porque no sé si han visto, hay por ejemplo unos famosísimos videos, una chimba, de turistas europeos y gringos, así con sus maletas al hombro, sus gafas rápidas, super pro, esas Oakley, sus chaquetas North Face de pluma de ¿cómo se llama? De ganso. De ganso. Es Ganso de decir, Manuel. increíble. Hechos nada, intentando subir al primer campamento y al lado sube un Sherpa en chanclas fumándose Sí, un sí. cigarro como Sí, si cagado, nada. con una nevera acá. Exacto, Está todo parchado ahí. Y riéndose. Sí. Y bueno, claro, por un lado es definitivamente que están muy familiarizados con su entorno, nacieron ahí, crecieron ahí, sí, pero eso no es todo. Fisiológicamente también hay un resto de diferencias, como Uf. el hecho de que puedan tener una hemoglobina, que es la cosa de la sangre que lleva el oxígeno, más eficiente que el resto de nosotros, también les permite a ellos, por ejemplo, estar en el campamento base como si estuvieran tranquilos, y en cambio a lo mejor para uno de nosotros que Está creció a una, ahogándose. a una altura más bajita es como, uff, me voy a ahogar.
Tiene que claro. adaptarse a esa situación. Re bueno. Es que también ellos evolucionaron por la altura también, ¿no? Porque ellos se adaptan mucho más fácil a la altura. Incluso yo también escuché que hicieron como un experimento con ellos y sí es que sí tienen un cambio fisiológico Sí, claro. muy notable a diferencia del resto del mundo. ¿Y será que ellos a uno lo pone a un nivel del mar les da algo? ¿Sabe? El otro día eso me Exceso preguntaba un de amigo, oxígeno. me parece una gran pregunta, porque por Queda así ejemplo, todo cabeza. hay una gente que tiene un tipo de anemia en particular que los hace inmunes a la malaria, que es muy raro uno tener una enfermedad que lo haga inmune a la malaria, pero si usted sube, por ejemplo, a las montañas, le deja de funcionar bien el paso de oxígeno. Entonces, como a la vez que tiene este lado positivo, tiene este lado negativo. Yo en este caso, y por favor que alguien me corrija porque estoy hablando por los codos, pero yo creería que no, ¿sabe? Porque usted y yo, todos nosotros, vamos a nivel del mar y saturamos muy bien. Es decir, nosotros no necesitamos de estas modificaciones o de estas... modificaciones, no creo que Ayudas. sea la palabra, exacto, Son como estas ayudas. mutaciones que creo que es lo que los favorecerían porque nosotros igual saturamos bien el oxígeno a nivel del mar. Es cuando empezamos a llegar a condiciones de menor presión de oxígeno, de aire Está el más problema. delgado, que sí empieza a darles pues una ventaja, pero yo creo que corriendo la maratón de Bogotá seguro les iría parecido que ustedes. No sería mucho Muy mejor. bien. No, pero digamos que dentro del entrenamiento, yo también he escuchado que es mejor entrenar en la altura para competir luego digamos A nivel que de mar, mucho sí. más abajo, en el nivel del mar. Pues así hacían trampa supuestamente en, Sí, en los... ha en la- pasado en la media el maratón ciclismo. de allá en la media maratón del mar y hay otra carrera que se llama el mar a la cima. Pasa mucho eso y ha sido criticado por eso porque la gente pues entrena, la mayoría entrenan acá en las altas montañas y todo y pues allá pues rinden como ¿Y un por berraco. qué es trampa? No Pero- entiendo. No, más, No. no, porque eso, digamos, esa es la parte, a mí me Sí, parece ¿qué lógica, dicen? porque es que se hacen transfusiones, weón. Si usted se pone a entrenar Como en el ciclismo. 2 meses Ajá. en altura y se saca su Sí. sangre va Ah, a tener una bueno, concentración sí, ya, de hemoglobina ya. mucho más alta que si Ujú. usted está entrenando Ah, ok. en nivel del mar. Y después, si usted baja al por nivel eso. del mar y se clava su sangre de altura, usted es un toro. Sí. Eso sí no lo he escuchado. Eso Es sí no que lo he la escuchado. gente hace unos años Y hay es una su sanción, propia ¿no? sangre. Entonces, Ajá. ¿cómo lo van a Claro. identificar los entes reguladores? Es decir, ¿es trampa? ¿No es trampa? ¿Es su propio fluido? Sí. Es decir, Y en el ciclismo se veía harto eso y también Resto. hubo varias sanciones a raíz de esa situación. ¿Y qué? O Para sea, el- la para el sangre queda rendimiento. congelada mientras usted Sí, va, claro, allá. en el exacto. banco. Pero igual la pregunta es, pues de pronto sí es trampa, pero si yo produje esa sangre, ¿por qué sería trampa? ¿Sí sabe? Como me están transfundiendo mi propia sangre. Y en ciencia, Es decir, ¿es trampa? Sí, No o O sea, sé, no tengo ni idea. si le hacen transfusión de otra sangre de otro humano, entonces ya sería trampa. Eso Claro, sería- y eso sería sería más fácil doping, identificarlo, claro. porque, tiene marcadores de otro ser humano en su sangre, pero si es su propia sangre, en verdad, uno como sabe que hizo o no Sí, hizo eso es trampa. re loco. ¿Será que weón. si nosotros nos Eso es re ponemos sangre de los africanos corremos mejor la media maratón? eso ya está muy extraño. weón. Pues Y se empiezan tocaría, a cuidar esos tocaría hacer manes. un buen diseño experimental, pero está interesante. Si se pone la sangre de los africanos, le hacía. Qué mal parido. No, o sea, hijo de puta. Dios mío. Se hace trampa. Se hace uno trampa, uno solo. No, ya, perdón. No, más bien, ven, le voy a preguntar otra cosa interesa. No, yo quiero saber de Ignacio cómo llegó a... Dice que la escalada es como su Eso iba deporte a preguntar, insignia. Sí. perro. ¿Cómo llega usted a la escalada? Bueno, antes de que nadie brinque, porque yo tengo muchos amigos que de verdad son escaladores, yo llevo 10 años escalando y solo escalo 511, para los que Bueno, sepan qué es pero eso. igual 511 está muy bien. Entonces, ya bueno, es- bueno. Toda esta gente está Muy siendo muy áspero para amable mí. conmigo. Escalar No. 511. No, Si usted 511 escala es como áspero. yo 511 en 10 años, tenga vergüenza como yo, por favor. bueno, es que- apriete, es que- apriete. es que Lo 10 único que años puedo es decir harto son tiempo. 10 años, son 10 años. 10 años de harto tiempo, sí. Pero la verdad, la manera en la que yo llegué a la escalada, me gusta mucho contarla. Es un tipo que se llama Nicolás Moreno, es uno de mis mejores amigos y fue mi profesor de matemáticas en el colegio. Ah, El tipo fue uno de los aperturistas de varias rutas importantes del costado oriental del ¿Eso es Cocuy. del Ah, de Cocuy. Cocuy. Uf, Uy, qué qué nota. Y el man se accidentó en un descenso de rapel, se le salió el tornillo de hielo y el man siguió derecho y se estalló una pierna. Gracias a lo que usted crea, gracias a Newton, el man no se mató, quedó ahí en una repisa en la pared, pero no, es decir, quedó en silla de ruedas como por 10 meses. Ah, Uy, Y terminó marica. entonces por eso ejerciendo por primera vez su profesión de matemático y terminó siendo profesor en mi colegio de matemáticas. Y ese man en los recreos ponía un slackline por allá atrás en el colegio, había un potrero como donde no iba nadie. Y ponía un slackline y lo usaba para rehabilitarse la rodilla y el tobillo que se había estallado. Oiga, qué chimba. Sí.
Y así empezó la vaina. Lo conocí, nos hicimos amigos, más digamos la relación entre profesor y alumno creció cuando yo me gradué del colegio y ya podía, digamos, no era tanto la autoridad, sino pues era otra persona. Exacto, exacto. Nos gustábamos, muy lindo. Mentiras, ni conocí Ahí está timbre. sentado. Pero, Y no, entonces el tipo fue el que me introdujo a eso, me encantó, empecé a escalar en roca, a hacer boulder y eventualmente también me di cuenta que parte de lo que más me llamaba la atención era esa sensación de aventura y sentía que la sensación de aventura me la brindaban más las montañas. Entonces, así en fue. ese momento cuando usted comenzó a la escalada, eso no tenía esos pinitos de investigar cómo hacerlo mejor, cómo funciona todo el tema de los equipos y toda la vuelta, mezclando la ciencia, ¿no? No tanto, O ¿sabes? más adelante. Más adelante, yo creo, porque yo me gradué creyendo que iba a ser médico. Esa ilusión me duró 2 semestres hasta que casi me desmayo cuando vi a alguien con una cortada y fue como, no, esto no es lo mío. Pero era bien tolerante. Sí, claro. Pero se alcanzó a estudiarlo. Sí, hice 2 semestres, todos mis amigos felices en el anfiteatro ahí disecando personas y yo... Claro, re bueno. Uy, Y aprendí mucho, es decir, siento que sé mucho de anatomía, pero fue una experiencia menos disfrutable para mí de lo que fue para muchos de mis compañeros, yo creo. ¿Y ahí pasó a la biología? Y ahí pasé a la biología. Y también me di cuenta que nunca quería estar en un laboratorio. Yo me había hecho esta idea de, es que yo no quiero un trabajo de oficina de 8 a 5, entonces voy a ser científico. Y después me di cuenta que un laboratorio es un trabajo de oficina de 8 a 5, pero un laboratorio. Entonces, así fue que llegué a Shots de Ciencia. Encontré a un parcero que se llama Efraín Rincón, que es el fundador de Shots, que fue su proyecto de grado de su tesis de periodismo. él es periodista. Él es biólogo también, tiene Ok. una maestría en periodismo. Tenemos el mismo mismo pasado, estudio? pero en otras universidades. El man es de los Andes, yo la Javeriana. Y me di cuenta que también es que a mí lo que me gusta de la ciencia son las historias. Yo de pronto no le puedo explicar a usted exactamente cómo es que uno metaboliza la lactosa, porque no sé, pero sí le puedo decir, por ejemplo, cosas muy interesantes al respecto de la lactosa, que una buena parte de la población del mundo occidental tiene lactosa a diferencia del mundo oriental, sencillamente porque llevamos más años conviviendo con animales de pastoreo. Entonces, si llevamos 13.000, 15.000 años con ovejas, con vacas, pues tiene más sentido que evolutivamente se hayan favorecido las personas que tienen cómo digerir la lactosa. Entonces, siempre detrás de estas vainas así súper técnicas hay una historia de una persona que tal vez llegó a ella. De hecho, no sé si ya pillaron Oppenheimer, que salió esta semana. Sí. Uf, Ese vago, por ejemplo, también, y me gusta que eso lo haga la película, como que hace mucho hincapié en que él no es el matemático más teso. Él, digamos, después utiliza también las matemáticas para darle un poco un contexto a estas ideas que él tiene de la realidad y de la experimentación, pero hay distintas maneras de acercarse a la ciencia más allá de solo el microscopio y las matemáticas, creo. Y mi manera de acercarme a la ciencia fue contando historias de ciencia. Vea. Sí, es verdad, porque cuando cuentan una buena historia, lo que hablábamos la vez pasada, digamos en el desierto de la Tatacoa, el astrónomo que le explica a uno todo ese tema de las estrellas, no, o sea, y él coge una estrella y esa estrella empieza a contar quién la descubrió, el tío, el abuelito, no sé qué, o sea, va una historia mucho más allá. Y eso es muy, muy bacano, lo engoma Claro, un así montón. engancha mucha, Es una manera mucha más didáctica, gente. definitivamente, para uno atraparse en el tema. que a uno Exacto, le si el gusta, profe le enseña a uno así, a lo mejor no le parezca más chimba Claro, la clase claro. de física. Claro, obvio. Y si le dicen solo E igual MC, igual nunca me enseñaron relatividad en el colegio. Pero Sí, todo avanzado el colegio. En kinder ya Sí, era. el colegio. Todas las fórmulas ahí. No. O sea, usted, sus profesores, ¿qué tal en ese tema de...? Eran demasiado, o sea, en física, matemática, biología, todo eso eran demasiado como a lo que es, ¿sí? Como demasiado Conductuales. exactos. Pero afortunadamente, amigos, o sea, mi papá es estadístico, mi mamá es ingeniera química, como que todo ha sido muy matemático en mi familia, entonces a mí siempre me ha gustado como, sí, como los números y la precisión y la exactitud. Entonces, para mí, la clase de física, para mí era el paraíso. Así fuera, así todos la odiaban, Bueno, pero yo porque no creo que nos también- enseñaban así, pero para mí era un placer. Pero yo me imagino que sus papás también trataban de explicarle esas cosas de una forma mucho más didáctica, ¿o no? No, es que fue más, eso sí fue más por la crianza. Como que uno le encuentra el placer Los ejemplos. a El ejemplo. saber cómo funciona, cómo es el movimiento pendular. Yo le encontraba placer a entender el movimiento más de que me contara una historia.
Es que el igual, placer o sea, de entender también es una vaina muy sí, curiosa, claro, eso ¿no? sí, es que es otra cosa. Pero más cuando se contextualiza. A mí me parece eso mucho más bacano. Yo tuve una profe de biología que ya nos llevaba a un parque y nos ponía, no A sé, a fumar hierba. levantar. Y me encantó desde la época la llevo. No, y ella nos ponía a levantar, no sé, piedras, coger bichitos. Era una chimba y era diferente. Sí, claro. Sí, como que después llegábamos y nos poníamos a dibujar. Es que o algo. si uno no tiene como la iniciativa por saber, si alguien uno se lo muestra por otro lado, pues uno va a decir, uy, esto es re interesante. A mí me pasaba en el colegio que yo ya tenía mucho interés por saber, entonces no me tenían que enamorar, mejor dicho. Era su tema, lo Sí, que le apasionaba. era mi pasión en Sí, esa época, investigaba. entonces como que no me tenían que enamorar. Pero sí, obviamente, si alguien la física, ¿qué es eso? Y se lo muestran por otro lado, Uy, claro. qué pereza. Qué belleza. Es que yo pienso que todas esas ciencias cuando se ponen o cuando se las muestran a uno del lado de memorizar y memorizar y Sí, no, memorizar. ¿verdad? Paila. ¡Ay, qué A puro pereza! libro y ¡Qué a puro pereza! tablero es muy mamón. Porque se siente obligado. Y hasta memorizar puede ser muy divertido. Yo les recomiendo un libro que a mí me encantó, de un man que se llama Joshua Foer. El vago tiene un Pulitzer, es un periodista que se dedicó a, y yo sé que esto se oye estúpidamente aburrido, pero a documentar los concursos de memoria que hacen los gringos. ¿Y saben? Como quién puede decir Sí. pi hasta mayor número Sí, de grabarse decimales los números o cosas de- así. Y uno piensa, no, pues qué mamera. Pues no, es decir, incluso la manera en la que nos memorizamos las cosas tiene que ver con las historias. Estas personas que se memorizan, por ejemplo, pi a 9000 puntos decimales, no es que se sepan esos números en una retahíla, digamos, hay una cantidad de herramientas para memorizar cosas a través de precisamente construir historias, construir imágenes, construir escenas. Seguramente algunos de los que nos oyen ya han oído hablar de los famosos palacios de la memoria, cosas de este estilo, es decir, herramientas más tangibles para quedarse con la información, Claro, porque la claro. información ahí volando de que nos sirve, como Ok. Sí. Es- Como aterrizarla siempre. en maneras, se los pongo así, solo para darles un poco un ejemplo. Es muy fácil, no sé si a ustedes les pase, aparentemente a casi todo el mundo le pasa, porque así en esto se basa la técnica, es muy fácil acordarse de vainas violentas, chistosas o sexuales. Otras cosas no son tan fáciles, pero en general situaciones incómodas, violentas o sexuales o chistosas, nos es muy fácil Queda recordarlas. más en la memoria. Ajá, exactamente. Mucho más que yo decirle, oiga, mi número es 3187, ni idea. Pero si le digo, oiga, el otro día entré a un cuarto y yo, no sé, había alguien colgado desnudo boca abajo, es muy fácil de acordarlo. Y si la pregunto al final del episodio, ¿cómo estaba la persona cuando yo entré al cuarto? Usted va a decir desnudo y boca abajo, porque uno se acuerda y uno lo ve en su cabeza. En cambio, uno no ve esos números. Ok. Y esta gente que se memoriza un montón de números, lo que usa es construcción de escenas dentro de sus cabezas. Y esas escenas, digamos, se traducen a los números. En algún punto hay que traducirlo a los números, Sí, claro. pero de lo que se están acordando es de la escena, no del número. Ok. Entonces, Por lo menos para mí fue algo que me explotó la cabeza en algún video que vi porque el 1 era 1, ¿no? Porque tenía esa forma, que es por los ángulos, y que el 2 es porque tiene 2 ángulos. Sí, entonces yo creo que desde pequeño uno le muestran algo así, como que uno se lo imagine, y ya es diferente, ya le llama más la atención. sí, bueno, y lo, que, y lo que yo decía también al principio, lo de la relación tan profunda que yo veo entre la ciencia y la aventura, Ajá. es que siento que la posibilidad de ser un aventurero es algo muy moderno. Antes la aventura venía con algo más, con ser granjero. Es Claro. decir, vivir en las periferias de la civilización ya era en sí mismo una aventura, pero ellos no eran aventureros, eran granjeros. Nosotros ahora que vivimos en esta sociedad donde por Amazon nos traen antibióticos o pijamas de Pikachu y todo el intermedio, pues tenemos que ir en busca de la aventura, porque muchas veces nuestra vida no nos la pone ante nosotros. Y yo creo que la ciencia es, digamos, una muy buena excusa para irse en busca de aventura. Todas Pero a estos- mí me parece que es al contrario, que antes había más aventura. Pero El so- por eso, porque la aventura Estaba Hacía obligado. parte- obligatoria, Hacía sí. parte de esa Ajá, vida. ajá. Sí, uno antes no tenía de otra, como uno veía una vida común y corriente del siglo XVI y pues la propia aventura, Sí, como sí, terminaban, claro. llegaban a los 30, imagínense. Pues Claro. empezando No, por los keniatas, que los manes para ir a hacer mercado tenían que ir correr 2-3 kilómetros para ir a Sí, no, comprar eso es una otra leche cosa. o una fruta, alguna Sí, vaina. no, y en Que términos seguro igual en así. Boyacá también pasaba, solo Sí. que son más famosos allá. Pero Sí, sí. tal cual, sí. O para eso el ciclismo en Boyacá también es la misma Exacto. cosa. Hemos Ya hablado toda de los ira, toda la keniatas. mierda. Todo esto hoy está racista. ya. Debe ser porque estaban por ahí en la media maratón. Es que por lo menos antes, claro, estaban en su tribu. El solo hecho de salir de esa tribu a explorar algo que no hay, me parece que hay un nivel de aventura más, sí, más alto.
Sí, claro, pero lo que dice ahorita- Ignacio es que era obligatorio, o sea, era obligatorio Es que ha ser sido parte de aventurero. esa vida. Ya no, ya uno tiene todo, entonces el que es Ajá. aventurero es por elección. O sea, Y claro, tal no vez- todo el mundo. Yo sé que hay tal mucha vez- gente que vive en ok. situaciones de vulnerabilidad Sí, y de obvio, aventura, pero digo como en términos más generales. Exploración. Nosotras, personas viviendo en la ciudad, tenemos Total. que activamente buscar la aventura. Y bueno, Ok, yo sé que ok, aventura ok. bajar por la 26 a las 3 de la mañana, pero no me refiero a eso. Como, Otro tipo de aventura. Es una aventura muy peligrosa. sí, y bueno, a lo que yo iba, por ejemplo, es a las historias de todos, no sé, de Hillary, de yendo por primera vez al Everest o al Polo Sur, o todos estos aventureros que en últimas terminaban enganchando la aventura con su trabajo, porque la idea es, pues ya estamos aquí, aprovechemos y tomemos la altura, aprovechemos y tomemos la temperatura, aprovechemos y ver qué bichos viven por acá, Ajá. que creo que hoy en día se siguen mezclando mucho, es decir, la exploración espacial en gran medida es una aventura, más allá de que nosotros nos estemos poniendo en riesgo, total, no, pues es una aventura total, de sí. invertir billones de dólares en, pues ojalá que funcione ese Exploración. Algo rover. Sí, claro. que pueda salir bien. Es que al final sí la ciencia siempre ha ido pegada de eso, ¿no? Y Yo, De yo, todo, ¿no? yo siento que antes la ciencia era como más, o sea, como que antes había muchas cosas para descubrir, digamos, ¿sí? Como que estaba todo para descubrir, que la gravedad, que la álgebra, que las estrellas. Yo siento que ahorita ya se descubrió, o sea, como sí, como que ya ahorita la ciencia ya no es tan importante como antes, siento yo. Como que ya, sí, se descubrieron ya vainas que ya, o sea, el primero que llegó al Everest, descubrieron América, sí, todas estas vainas. Siento que la ciencia ya no es tan importante como antes y para la gente es como ya... ¿sí Pero me yo siento entiende? que es más bien se volvió tan parte de nosotros que se hizo invisible. Es decir, usted ya no ve sus gafas porque las lleva poniéndoselas toda la vida. Claro. Como que nosotros, todos hemos mirado el celular durante la grabación de esto. Tenemos un micrófono en la boca, un video BIM, como todo esto existe debido a que hubo gente que hizo avances en ciencia. Claro, obvio. Entonces, como que yo estoy de acuerdo en esa sensación que usted dice, como, uy, se siente que ya no hay mucho por qué descubrir, ya llegamos a lo más chiquito, ya llegamos a lo más grande. Pero pues tenemos la ciencia en cada momentito de nuestras vidas, como que para mí es muy Se nos normalizó. total, es parte de su vida, y su reloj que tiene en la mano usted casi que ni lo ve, es parte de usted se mira la muñeca y sabe qué hora son. Yo puedo hacer una comparación, digamos, ahí con cuando uno va a la montaña, digamos, de las sensaciones más chimbas que yo he tenido fue una vez que llegué súper mamado, como 8 días por allá en el Tolima. Bajamos, abrí la ducha en el hostal y esa agüita caliente, eso fue una sensación que, o sea, en ese momento es muy rica, pero pues uno se acostumbra a esa sensación todos los días, ¿cierto? Y ya le parece normal. Pero pues que salga agüita caliente, sí, que uno Sí, se no, pueda claro, bañar, obvio. eso pues no lo tiene todo el mundo. Yo creo que pasa algo así con la ciencia, o sea, nosotros sí tenemos todo, pero pues al final tampoco sabemos muy bien cómo funciona esto, digamos, sí, y está ahí, y lo usamos, sí, pero no tenemos esa conciencia. Entonces sí yo creo que antes hay más que conocer y que explorar. Yo Creo también yo. creo que de Pues- donde usted viene también es como de los grandes descubrimientos, ¿sabe? Como Sí, de claro, un los- Newton o de un cosa así, solo que ahora la ciencia creo que está más atomizada, cada uno aporta un granito de arena mucho más chiquito y Sí, después alguien agarra son eso e intenta pasitos. construir algo. Pero, y también yo creo que ahora la ciencia está como más separada, porque antes hay, no sé, hay muchos científicos famosos de la historia que igual eran apasionados por la astrología y por el esoterismo y por la alquimia, solo que hoy en día ya los vemos como radicalmente diferentes. Y yo creo que también era muy interesante ver cómo la gente se aproximaba a la ciencia sin encasillarla tanto en la ciencia, sino solo como una extensión de su curiosidad. Esta misma curiosidad que los lleva a buscar a la aventura, los lleva a buscar el placer de entender algo, como usted lo que decía de la física, como no era necesario llamarlo ciencia y llamarme a mí un científico, sino pensadores o, no sé, los grandes filósofos que también fueron científicos en su momento. Los antiguos A mí pensadores, que era algo que les también llamaban, ¿no? Me parece Chévere. muy bacano y es que en la ciencia, bueno, una persona siempre se va a especializar en algo específico, ¿cierto? Y ese específico yo creo que lo lleva a algo mucho más específico y al final sale algo que pueda que para muchos no sea como tan relevante, pero el que viene se va a colgar sobre esa cosa, se va a colgar sobre la otra y va a sacar, o sea, igual es una construcción entre todos, ¿no? Y es muy difícil porque yo siento que eso es muy importante la especialización, pero a la vez sí hace que sea muy difícil que uno le dé valor a ese tipo de cosas, porque una persona ahí con un postdoctorado en química orgánica que le explica a uno
no sé, cualquier vaina, como un azúcar se vuelve otra. Ni idea. Okay. Pero si alguien que sabe de ese tema se toma el tiempo de explicarle, no, es que eso podría ser utilizado en la industria de la soda para no sé qué vainas, pues empieza a tener más sentido para uno, porque es el contexto lo que yo creo que uno le da como lo mismo, es decir, estar escalando una ruta, por más fácil que sea, en free solo o estarla escalando en yo-yo, no es lo mismo. Es decir, nuestra realidad sensorial y cognitiva también está determinando la manera como nos estamos relacionando con nuestro entorno todo el tiempo, así no nos guste. Entonces vamos a salir así. Yo tengo una pregunta relacionada con nuestro tema aquí, que es la lactosa. Ponga una imagen de lactosa. Con este tema de la aventura, usted llega a la escalada, probó más deportes como, no sé, el montañismo, paracaidismo, parapente, como tanto deporte que hay, digamos, extremo, como sería la escalada. ¿Por qué probó más cosas? Sí. ¿Y por qué se quedó con eso? ¿Qué tiene de especial? El profe. Sí, digamos, total, de acuerdo. Yo creo pasión que tuvo que- mucho que ver con que alguien me compartiera la pasión. La misma pasión que usted dice, el man de la Tatacoa que le comparte las estrellas, ese man me compartió la pasión de la escalada y yo quedé ahí enganchado. El man me pasó muchos libros, leí mucho de montañismo en su momento, a Edvis Tours, bueno, a todos estos famosos escritores de montaña. Y me agarró. Yo probé, por ejemplo, el parapente, pero lo veía muy lejano. ¿Cuánto vale un parapente? Millones de pesos. Yo tenía 17 años. Para escalar necesito unos gatos y pedirle magnesio al amigo. Entonces... Pa'l boulder. Pa'l boulder, sí, exacto. Entonces sí, yo probé varios más, pero tuvo la escalada una cosa que también tuvo el slackline para mí que yo no había tenido con otros deportes hasta ese momento, que era que la competencia era exclusivamente conmigo mismo. Yo nunca me he dedicado a la escalada competitiva, yo no voy a torneos, no nada. Si fuera bueno seguro lo haría, pero pues digamos, no lo necesito para que me dé el placer y el amor y la felicidad que me da la escalada. Es decir, con tal de ser mejor que Ignacio, me basta, honestamente. Ahora se me olvida exactamente quién fue el autor, a ustedes a lo mejor me van a decir, pero hay una frase favorita, el libro llamado Conquistadores de lo Inútil. Que es que Ese man es... Uf, se me olvidó, colóquenlo ahí. Tenemos Google. ¿Meissner, de pronto? No, Raúl Messner no fue. Lionel Terry. Lionel. Ajá. Lionel Terry, sí, ahí está. Y a mí esa idea de conquistar... Ese libro es muy bueno. Una locura. De esa idea de conquistar lo inútil a mí me maravilló, porque yo me hizo darme cuenta que todas las metas que nos planteamos en la vida son igual de ficticias. Es decir, todas las metas que nos planteamos nosotros mismos. Un doctorado es igual de valioso que saberse amarrar los zapatos con una sola mano si uno les asigna ese valor. Es el conocimiento que usted lee también, ¿no? Y eso me cambió a mí la perspectiva. Lo mismo que el slackline, a mí me ha costado toda la vida mucho meditar. Como en mi colegio había esta clase de yoga y yo me enloquezco así quieto, respirando, no puedo, me como las uñas, miro a otro lado. Y en cambio, la meditación dinámica, que es como yo considero, por ejemplo, el slackline, me ha permitido hacer eso. No es necesario estar quieto y no pensando en nada, sino estar tan concentrado en una actividad que mi mente igual me da un poco de silencio. Y yo creo que eso fue lo que más me terminó a mí llamando la atención, tanto la escalada como el slackline, que es que me proporcionaba unas vainas que otros deportes u otras actividades en el momento no me daban. Yo me divertía mucho jugando voleibol, me divierto mucho jugando bolirrana, pero a mí la competencia no es lo que más me mueve. Y estos deportes me daban eso. O sea, la competencia interna. O sea, hacerlo para usted y con usted mismo, mejorar para usted mismo. Y Sí. lo mismo pasa, es su meditación dinámica que me pareció curioso, me lo imaginé ahí caminando, pero concentrado, pasando de un lado al otro, ¿no? Concentrado en la respiración también. En ese equilibrio de uno mantenerse. Meditación es... Chévere. Es de una manera distinta de meditación, eso sí es. Sí, claro. Es que yo tampoco podría hacer. Yo, por ejemplo, a mí me han invitado mucho a hacer yoga. Yo no podría, güey. Yo no me puedo quedar quieto tampoco. Igual eso para los escaladores. Uno debería como escalador hacer más yoguita. Por la Sus elasticidad. codos se lo van a toda la agradecer. cuestión, sí. Por eso sí, por la elasticidad y todo Yo hablaba eso. con una chica que fuimos al Tolima y es una hora en yoga. Y pues uno va caminando, son que 7 horas ahí para abajo. Y todo el tiempo estuvimos hablando de yoga.
Y ella me decía que llegan a niveles mentales cuando uno lo hace bien, que llega a un nivel mental que sí, se sale de sí mismo como tal. Me decía que incluso una amiga de ella, bueno, que hasta el yoga, o sea, hay que saberlo controlar en temas de meditación, porque me decía que una amiga de ella como que ya lo llevaba más al extremo y parecía que ya en la vida real ella ya estaba como corrida, o sea, decía, ya puede llegar incluso a un otro plano ahí donde siempre ya la mente está, no sé, meditando, no sé, o sea, también lo llevan a un Sí, lugar son muy estados. lejos. Ese es como el que estados lee la Biblia y se diferentes. vuelve un aficionado a la Biblia y ya se vuelve un obsesionado para leer la Biblia. Que los manes que se suben a los buses, que Dios los van a castigar por ser pecadores. Eso ya es una Cuidado, cosa cuidado, extrema, ¿no? me lo castigan, Pex. Ojo con eso. Yo creo que ya me castiga. Sí. Pero yo también pienso que sí, la escalada siempre lo lleva a uno a ese punto de concentración máxima, que además uno tiene que controlar también las emociones, sí, el miedo. Si uno no controla el miedo mientras está Es escalando... que yo siento que son deportes que a uno lo ponen en el presente aquí. Ese O sea, es. está, como Tal estamos cual. aquí, Aquí y ya. ahora. Tal Si cual. se distrae, se cae. Sí, es Sí, mindfulness a las malas. Todo, pero sí, sí, a exactamente. las malas, Estamos sí, aquí, ahí verá. Sí, distráigase y para abajo, para el piso. Que eso al final le da a usted un placer, ¿cierto? Cuando usted Obvio. sale de ahí ya logró eso y como que logra ver alrededor y lo que usted voltea a mirar y lo que hizo, ese es el placer que usted dice, uff, chimba. Y también a veces como el desespero, uno saberse totalmente seguro, uno va de segundo, tranquilo, está el tipo de arriba en el ancla, 2 volts, ecualizado, uno sabe que está bien, igual está que se orina, el susto. Y es insoportable darse cuenta que uno está muerto del miedo y no tiene ningún motivo para estarlo, y igual hacerlo, como decir, Claro, bueno, no, pues claro, entonces claro. con más razón lo voy a hacer. Claro. Pero la verdad es que la escalada también tiene a mí ese aspecto que yo siento que de eso no sé prácticamente nada yo de pues, neurofisiología deportiva, no tengo ni idea, pero me arriesgaría a tirar el varillazo de que si nos pusiéramos a hacer como estudios neurológicos de los patrones cerebrales de una persona haciendo este tipo de deportes, como que habría cosas que descubrir en ello, como, y cosas en común, por ejemplo, de varios deportes que requieren de nosotros la presencia en el valga redundancia, la presencia en el presente, o la conciencia del cuerpo, o la conciencia de los estados mentales, que igual yo creo que ese momento de ponerse como en tercera persona, como de espectador de uno Sí, mismo, como mirar desde es afuera. algo que también tiene muy relacionado con la ciencia y que da mucho para crecer al ser humano, que es como hacer las cosas con propósito y con análisis y no hacerlas solo por hacerlas. No necesariamente tiene que ser súper formal, no, pero hacer las cosas pensando en hacer las cosas, o en de pronto cómo la puedo hacer mejor, cómo la puedo hacer más segura, cómo la puedo hacer más emocionante, no necesariamente tiene que ser todo eso. Yo creo que son pues puntos que tienen en común esas dos cosas que a mí me gustan mucho. Yo digo que también hay, por lo menos cuando hablamos con el gato, un parcero que hermana hace free solo, que él dice que una de las cosas que él piensa cuando, bueno, que no puede pensar cuando hace free solo es en el miedo. Entonces ser consciente, o sea, ser consciente que uno no le dé miedo, eso a mí No, me parece eso muy es- difícil. Mágico. Es que pensar en no, es que es imposible. Esa gente funciona diferente. Es impresionante. Sí, Yo sí, siento eso que funciona diferente. mis límites en la escalada, honestamente, están mucho más en mi cerebro que en mi cuerpo. Yo, Sí, claro. Yo, claro. yo, yo hago Claro. más barras que hartos amigos y amigas que escalan mucho más que yo. Es decir, es claro. otra Claro. cosa lo que se necesita más que Sí, la bíceps. escala, eso es mental, eso es un deporte muy mental. weón. No, eso es impresionante. Entonces también esa conciencia de sus propias emociones. E igual preguntárselo en otras cosas, ¿no? Porque uno la escalada se lo pone en evidencia, pero Claro. ¿cuántas cosas en nuestra vida cotidiana a lo mejor podría ser. estamos sintiéndonos así que no los podemos hacer y en verdad sí podríamos hacer? Y no es un miedo real, sino un miedo percibido. Uno igual está en la cuerda, uno igual tiene su arnés, pero no es capaz de hacerlo. ¿Cuántas vainas en nuestro día a día nos pasarán sin nosotros tener esa perspectiva de preguntarnos, ¿será que sí estoy en peligro de verdad o solo estoy cagado de miedo? Claro, claro. Ush, re bueno. Pero yo creo que incluso hay cosas en la vida cotidiana que uno sabe que no está en peligro, pero aún así siente el miedo. Sí, o sea, uno sabe que no hay peligro, Sí, claro. pero el miedo va a estar. ¿Y esa Sí, vaina y qué? O sea, convénzase, es decir, convénzase Exacto. que no pasa nada. Sí, es que eso es muy raro. Bueno, ¿en qué, uno es en muy qué raro. momento entonces, ahora sí aplicando la escalada, la ciencia en la escalada, cuando usted comienza a meterse más de lleno, ahí comenzó,
Sí, comenzó a meterle sus shotcitos de ciencia a la cuestión de la escalada, cómo Shotcitos, funciona la respete, cuerda, sus shotzotes. Esa vainita que usted hace ahí. Aquí yo viniendo Ese a la De una manera, Cortacito. de una manera tierna. Sí, Aquí pero el usted chiquito comenzó es a otro, dice. estudiar cómo funciona la cuerda, el arnés, cómo funciona pues colocar el tornillo, la chapa, ya todo. Pues para Pues, serle perfectamente honesto, siento que una de las cosas que hasta ahora estamos explorando con Shots es aproximarnos a nuestras pasiones personales a través de Shots, porque también nos habíamos, creo yo, un poquito limitado, como igual a mí me apasiona mucho la ciencia cualquiera, es decir, yo leo que un estudio interesante sobre ratones comiendo maíz y algo chévere le encuentro, pero darme cuenta que también puedo aplicarlo en cosas que me gusta es algo mucho más nuevo. Por ejemplo, de hecho, y valga aquí la cuña, perdón, pero Cielo Skydive nos invitó la semana que viene a tirarnos en paracaídas y parte chimba. del intercambio. Nunca lo he hecho en mi vida, vamos a ver, ahí les Chimba, cuento. qué chimba. Pero a lo que quería decir es que no es algo que yo haya estudiado o explorado mucho y que me encantaría, porque yo sí creo que la escalada, el montañismo, el paracaidismo, la bicicleta, todos los deportes que ni siquiera conozco, igual tienen como una ciencia atrás, ¿saben? Como hasta ese deporte canadiense todo loco en el que los vagos van trapeando Sí, sí, el sí, sí, hielo. el como mejor para el deporte. disco. ¿Saben? Todo eso es Sí. fricción. Es Sí. decir, todo eso podría ser analizado Sí, desde sí. un punto de vista Obvio. también científico, solo que no hemos tenido mucho el espacio, por eso también cuando me invitaron acá, como que no sabía muy bien qué iba a decir, pero me encanta tener la oportunidad de pensar en las cosas que me Ajá. gustan a través del lente de otras cosas que me gustan que aparentemente no están relacionadas entre sí. Eso. Digamos, en términos de ciencia, ¿qué es lo que más lo apasiona a usted? Pues después de lo que le digo de contar las historias, a mí las matas me gustan mucho. Yo hice mi tesis en fisiología vegetal. A mí la fotosíntesis me parece una vaina así mágica, como así que comen sol. Y pues yo sé que eso es una, Es es bueno una para- sobresimplificación. Es bueno para la hierba. Pero qué onda, es decir, a mí entonces las plantas me parecen una vaina maravillosa y pues la verdad creo que la existencia humana en general, incluso cuando vivíamos obligados a la aventura, pues nos obligaba a relacionarnos con todo lo que tenemos alrededor como herramientas. Entonces creo que vernos como parte de este ecosistema, de este sistema biológico y dejar de que sea como, se lo pongo así, yo no creo que un humano pueda hacer algo que sea antinatural. Yo creo que eso es imposible, porque nosotros hacemos parte de la naturaleza. Entonces, si usted es un demente haciendo algo totalmente aberrado, pues no será ideal, pero no es antinatural, porque usted hace parte de la naturaleza. Entonces, como que yo siento que la aproximación que me dieron las plantas al rol que juega el humano en el ecosistema es lo que a mí más me gusta de la ciencia. Yo en uno de los capítulos de ustedes ahí, que ustedes hablaban de cómo salía el color de las plantas, y ustedes hicieron una analogía con unas mariposas, era cómo salía el color Ajá, ajá. de las mariposas y cómo salía de las plantas, cómo es esa cuestión ahí. Me pareció interesante también por ese lado, porque sí, usted habla el resto de las plantas, ¿no? Sí, Eso. sí, sí. Pues la verdad lo que Sí, qué tenían loco eso. lo que tenían en común es en particular este episodio, se lo recomiendo, es un pequeño reel que sacamos la semana pasada y es de una vaina muy interesante. Ustedes han visto las famosas mariposas morfo, estas Morfo azul. exacto, las azul metalizado, Son así Ajá, divinas. sí. Si Grandes. usted muele las alas de esas vainas, no le sale azul, le sale café. Porque sus alas no son azules. weón. Sus alas lo que tienen es una microestructura que cuando la luz se refleja en ellas, lo que se ve reflejado es azul, azul? pero su color se Es lo da café. la reflexión de la luz, no que él tenga ese pigmento. Nah, qué Esa es la chimba. diferencia de, por ejemplo, las plantas. Las plantas tienen la clorofila, que es el pigmento con el que absorben la luz. Ese pigmento es verde. Entonces lo que está, pues no es verde, al revés. Ese pigmento refleja la luz verde. Entonces, esa es la diferencia. En este caso, digamos, es una microestructura y de hecho es muy loco porque nosotros como humanos precisamente nos inspiramos en la naturaleza para hacer estas vainas. Los vagos que publicaron este estudio del que yo me basé en ese reel me pareció muy interesante porque no sé si ustedes saben que para pintar un Boeing 727 se usan más o menos 400 kilos de pintura. 400, así una res. Uy, güey. Y con esta nueva aproximación a la pintura, que ya no es como les explicaba, sino como las alas de la mariposa,
esto igual es súper futurista, todavía no tenemos cómo producir esta pintura en las cantidades que necesitaríamos para pintar aviones, pero se usarían menos de 5 kilos. Es decir, estaríamos reduciendo cientos de veces la cantidad de cosas solo utilizando un principio distinto bueno. de cómo pintamos las cosas. Y otro ejemplo que creo que es muy interesante es, de pronto, si han oído hablar, el Banta Black. No, Es algo negro, Banta negro. exacto, algo negro, re negro. Pero ¿sabe que por qué no es deja- negro, re negro? Porque tiene una microestructura de túbulos de carbono que no dejan que la luz se devuelva. Es decir, lo que estamos, las llaman pinturas estructurales, también lo vi, sí. que son, ah, sí. Que Hacían son, como un reflejo como de un ¿cómo es? rostro y lo Que giraban que si en lo giran y serie. se ve plano. Ajá. y Penta el cambio Black, se ve de lado. Penta Black. Qué chimba Banta eso. Black. Banta Black. Ajá. O sea, es más negro de lo normal. Es la sustancia más negra que conocemos Ajá. porque absorbe el Ah, ok. 99.90 y no sé qué por ciento de la luz que le llega. Y de hecho, Es sería... casi como ver un hoyo negro ahí, Sí, ver negro. ver un hueco. ¿Cuál hoyo? sí. Negro, negro. Como al hoyo. Sí, Alex. Pero igual, esto es el tipo de vainas que más me hacen igual dar un poco de rabia de lo que les hablo, de que la ciencia no está sola, sino está atravesada por política y por economía. Y es que el man, que ni siquiera el que lo creó, pero hay un descubre. tipo que tiene la patente de esto, Ah, ¿sí? del Banta Black, y él lo usa, creo que sobre todo para obras artísticas, no sé qué. Es decir, todo bien que lo usen para el arte, pero podría ser muy útil para Claro, muchas para otras cosas. vainas. Para refrigeración, por ejemplo. Sí, claro. Es decir, usar refrigeración sin gastar energía, porque esto no absorbe la luz, entonces no se va a... O al revés, para calentarlo, absorbe tanto de la luz más bien que va a calentar Caliente. algo, pero no lo podemos usar porque Qué hay un curioso. tipo que lo patentó. Entonces también yo creo que... Ok. Es decir, de Ok. pronto ya estoy miando fuera del tiesto, más allá será- de la aventura y más Yo- allá no, de no, la no importa, ciencia. igual, yo- pero Está ¿qué bien. onda? Sí, claro. Yo iba a como preguntarle, que ¿será que hay falta de muchos respeto. descubrimientos así que están patentados y están guardaditos? O sea, nadie los usa para nada. Seguro, creo que sí. Y yo he escuchado de cosas como que se inventan algo increíble que dañaría un mercado multinacional y desaparece en el invento. No sé si sea cierto. Yo He escuchado. tampoco sé si es cierto, pero yo Pero he he escuchado, escuchado, lo mismo, sí. exacto. Y no me sorprendería tanto. De hecho, a mí una de las cosas que más rabia me dio de la manera en la que el mundo se aproximó a crear una vacuna contra el COVID fue lo cerrado de la investigación. Yo creo que parte de la razón por la que hay tanta gente anti-vaxxer y cosas del estilo es porque no hubo un esfuerzo real de hacer transparencia en los procesos de investigación. Si, por ejemplo, no hubiera sido Pfizer contra AstraZeneca, Ok. contra nada, si no hubiera sido, digamos, una colaboración Más abierta. internacional Ajá. en la Por cual descubrir. cada uno estuviera intentando aportar lo más valioso que pudieran, uno, no solo habríamos tenido una mejor vacuna, porque habríamos tenido más datos, habríamos tenido más gente trabajando, sino además la gente le habría tenido menos azar, porque pues era un proceso de investigación abierto que yo creo que es de lo que mejor habla de la ciencia. Si usted no es capaz de mostrar sus datos, no me venga a mí con esa ciencia porque yo no le voy a creer. ¿Por qué le creería? El punto de la ciencia es que yo no le tengo que creer, tengo que ver sus datos y llegar a sus mismas conclusiones. Entonces yo creo que, por ejemplo, eso es algo que sí debe pasar mucho. Deben haber Pero- una cantidad de vainas requete privatizadas que a lo mejor si se... Por ejemplo, esa vuelta el Área 51 que supuestamente guardan tantos Esa secretos de horrible. vidas extraterrestres y toda esa Uy, cuestión. lo que acabó de Eso es pasar re hace loco. poco. Eso es re Salió loco. re Que lejos. Sí, salieron claro. en Estados Unidos diciendo Que que habían existen. encontrado cuerpos, algo así, no humanos. Pero algo igual así. yo siempre digo, muéstrame, lo mismo que decía ahorita, Ok. muéstrame los datos. A mí me da igual tu testimonio, Sí, por claro, más sí, corbatica y bandera de Ok, los Estados ok. Unidos que Claro, tengas, claro. muéstrame. Y además porque siempre son gringos. Es Sí, es que raro, eso ¿no? es Yo siempre rarísimo. me salía Pensaba esos gringos. eso, sí. No sale un vago en Rarísimo. Pakistán a decir, Ajá. oigan, ñero, se estrelló algo aquí. Ajá. No, tiene que ser al lado de Washington. Es Bueno, como, güey, es lo como que ese tú afán de digas. llevar primero la investigación, no sé. Es raro, que es algo muy es raro. muy raro. Sí, eso es lo de muestre Muéstreme, información, es decir, sí, muéstreme. hagámoslo, deje que el público analice sus datos y si Claro. todos llegamos a la misma conclusión, pues listo. Le creemos. Increíble. A mí me parece también muy loco, digamos, en la ciencia, cuando descubren algo que, digamos, lo de que se puede viajar en el tiempo, ¿no? Que eso es, o sea, teóricamente se puede, ¿sí o no? O sea, según la teoría se Pues puede. hay que viajar más rápido que la velocidad de la luz. Pero pues para entonces- eso usted tendría que tener una masa cero, que es imposible. Es decir, la teoría dice que no se puede, porque usted para Ah, viajar... ¿no se puede? Es decir, Así. Pero hubo un artículo, por ahí hubo un artículo sobre no, eso. no, están pues hablando digamos, sobre eso. teóricamente diciendo, si uno pudiera viajar más rápido a la velocidad de la luz, viajaría al tiempo, pero ese ¿Cómo? pudiera no tiene sentido, porque la única manera que hasta el momento conocemos para viajar a la velocidad de la luz es teniendo una masa igual a cero. Cualquier cosa que tenga masa no puede viajar a la velocidad de la luz, mucho menos más rápido. Ok. Entonces, a lo mejor
algo... O sea, es como una paradoja ahí. Es exactamente una paradoja. Ah, ahí. ok. Pero entiendo lo que usted dice. Es decir, en la teoría, si pudiéramos de alguna manera viajar más rápido que la velocidad de la luz, eso sucedería. La cosa es que no se podría porque necesitaríamos no tener masa. Y pues... Por lo menos esa película Interestelar. Es una película, Esa Se llama ciencia Bueno. ficción. Ah, ¿eso no pasó? Sí. El mejor género de todo. Pueden pasar cosas. Eso no fue un Pueden pasar documental, así. Pero igual siento que hablando de Sí, lo de los claro. secretos me viene a la cabeza y también de Oppenheimer, una vaina muy interesante, que es que también a veces de qué podemos hablar y de qué no. Es decir, yo no estoy diciendo que ser secreto sea algo bueno, pero por ejemplo algo que no mencionan en la película que a mí me parece muy interesante, que es una de las primeras entidades que se dio cuenta que habían logrado hacer una detonación atómica con éxito fue la compañía Kodak. Con la única razón que ¿Kodak? ellos además de cámaras de fotos, producen las placas con las que se hacen las radiografías. Y de repente estaban dañadas. Les llegaban a los clientes, las abrían y ya estaban veladas, como si hubieran estado expuestas a algo radioactivo. Siguieron, el tipo de la Kodak, el químico de la Kodak, siguió esa cadena y se dio cuenta que eso ya le había pasado antes, con radio, con el elemento radioactivo radio. Entonces se le habían velado, pero encontraron un elemento nuevo que se llama Cerio 141. Y esa mierda solo puede suceder cuando hay fisión nuclear. Entonces el man se dio cuenta que se le estaban dañando sus plaquitas de rayos X porque alguien había logrado hacer una detonación atómica. El man se dio cuenta de esto en 1945. Opa. Y el man hasta el 49 no publicó nada por seguridad nacional. Entonces hay uno que viene antes, que viene después. Yo no tengo ni idea. Si yo les hago estas preguntas como para que les respondan Un secreto. ustedes. Porque ¿dónde se dibuja la línea de qué es lo que el público debe saber y qué no? Porque No, yo... eso ya es una terapia. No, esto es otro ¿Y qué podcast. afectaría eso? Sí, No. completamente. Es decir, como, ¿qué es lo que se debería tener de información libre y qué no? Yo por eso también creo tanto en la libertad de la información, como no hay nadie que pueda trazar esa línea de una manera justa, entonces mejor que no haya. Eso es muy cierto. ¿Será que al final se termina sabiendo todo? Digamos que esa persona de Kodak puede tener a alguien muy cercano que por ahí se va a salir toda la información al final, todo se va a saber, yo creo. Hay un Pero es que... No, Por lo menos yo le voy a contar una cosa a esto se usted. pone re- Severo secreto. Es que hay cosas que... Uy, no, pero es que ¿quién pone la línea? Porque hay información que si esta persona sabe algo, entonces va a ser otra cosa. Y entonces esa persona no debería saber. Yo creo que es lo que piensa esa gente que tiene Claro, es decir, ¿quién información. debería saber cómo hacer Ajá. una bomba nuclear? ¿Será que queremos que Osama la sepa hacer? Pues no sé, ni Exactamente. idea, Sí. pero seguro los Mejor no. oficiales gringos prefieren que no. Claro. Exacto. No, qué terapia. De hecho, y hablando de lo que usted Sí, dice, muy el loco. secreto, yo no tengo ni idea, pero hay un tipo del que me enteré que existía hace muy poquito, yo no sabía, uno de los primeros antropólogos haitianos de la historia, además un tipo negro en París, siendo totalmente aislado por sus pares, por ser menor en su cosmovisión, tenía un concepto que a mí me gusta mucho, que es la intransigencia de la verdad, que es que no importa cuánto intente uno cubrir algo, si es verdad, eventualmente va a relucir a través de lo que usted lo esté tapando. Y Ajá. la vaina es que de pronto se puede demorar décadas o siglos en Claro. relucir. Lo que decía Camilo antes, Claro. imagínese en verdad, quién sabe, nunca lo sabremos, pero por ejemplo cuando Tesla se murió, el FBI fue al cuarto de hotel donde él se estaba quedando y se llevó todos sus papeles. Claro. Podemos meternos en cualquier número de teorías conspiranoicas, pero más allá de eso, lo que se sabe es que hubo una información que era de un tipo y se volvió clasificada después de eso. ¿Quién sabe cuántos años van a pasar hasta que alguien vuelva a llegar a esas conclusiones? Porque si eran verdad, la ciencia nos va a volver a llevar a ellas Claro, van a eventualmente, volver a pero salir. pues eventualmente. O sea, ¿cuántas cosas no hay, Hay lo muchas- que decíamos, así escondidas? Y Ujú. Y que nadie sabe. Que pueda que afecte a muchas otras personas. Y Nadie nosotros sabe. y deberíamos exigir saberlas, Claro. porque son nuestros impuestos los que pagan la investigación. Es decir, honestamente, sí deberíamos nosotros como ciudadanos tener acceso a las A respuestas todo. que nos da la ciencia, porque Claro, nosotros obvio. estamos financiándola. ¿será que aquí en Colombia hay algo así? Algún descubrimiento así. Raro, digamos, sí, a nivel político, a nivel científico, que haya algo y no sé, por política o por algo esté ahí. Es que sí como- pasa mucho lo que usted dice de que si Osama Bin Laden es como, yo siento que hoy en día los secretos se mantienen para no dárselos a otro país. Yo creo, porque si yo ya avancé todo esto y sé cómo le voy a dar esta información en la que trabajé tanto a otro desgraciado país. Y eso, desde el punto de la ciencia, pues está re mal porque están frenando descubrimientos. y Pero lo que avances. pasa es que muchos de los avances también han sido por guerras, entonces
al final es una guerra, ¿no? Entre potencias. Uy, sí, esa vaina es un video de todas las cosas científicas que han salido de la guerra, pero yo no sé, supongo que será muy utópico, pero yo no creo que la ciencia vaya a poder romper esas barreras hasta que esas barreras políticas hayan sido rotas, ¿sabes? Sí, claro. Y eso igual no se van a romper mientras uno pueda sacar plata y el otro no. Como que así yo tenga 3 años antes a la cabeza de ustedes, pues son varios milloncitos de dólares que porque él se los daría, es decir, son míos. Sí, Entonces, el trabajo que y ese es el está re problema, como la gente no, pues yo creo que no deberíamos estar pensando así con las cosas del conocimiento. Pero yo pienso que ahí hay un punto muy importante y es como la desconfianza hacia el otro, o sea, en general. Porque por lo menos en la película de Oppenheimer hay una parte donde dicen, no, es que ellos descubrieron tal cosa, ¿cierto? Pero igual no saben, o sea, ellos se imaginan que allá van a hacer primero algo y por eso acá empiezan a hacerlo, pero en realidad no saben qué está pasando allá, ¿sí? Entonces solo por prevenir empiezan a armarse su propio cuento y su propia narrativa y que es lo que termina... Pues más O allá sea, de por eso, mucho miedo, yo creo que al final es que no se transmite toda esa información, porque Más no allá de sabemos eso cómo la va a es- utilizar el otro. es por la cuestión económica, todo es cuestión Sí, económica, ¿no? casi Porque siempre pues usted termina en tuvo ese plata. trabajo tantos años y llegó al descubrimiento y viene y otro y se da cuenta y le copia eso y pues el man se llena del dinero que usted hizo, pues Yo obviamente pienso que también es como la tiene que... desconfianza del tienen otro que cómo va a tapar utilizar eso. esa información. Pero bueno, Y yo creo que esa línea de la que hablábamos, por ejemplo, muchas veces se traza sin nosotros darnos cuenta. Si por cada dólar que se invierte en investigación de energías verdes se están invirtiendo 20 en investigación de hidrocarburos, pues la línea está siendo trazada Claro, obvio. por el sistema Totalmente, económico y no por sí. nadie. Es Sí, decir, claro. nadie va a poder explorar de, de aquí para allá porque no hay Porque no hay patrocinio plata, para ese sí. tipo de investigaciones. Uy, qué difícil la ciencia. ¡Qué aventura! Pero ciencia me de la parece aventura. bacano, me parece bacano haciendo la analogía, digamos, con los deportes de aventura. Y es que el que termina haciendo ciencia también lo hace de pasión, De ¿no? placer. De placer. Porque, o digamos que cuando uno va a estudiar algo así, uno dice, me voy a llenar de plata, no sé, voy a tener una vida más, no sé, políticamente correcta. ¿Sí, sí se piensa así? O... Ni abate, ningún científico cree que hacer plata, no está ni tibio no, en la este ciencia país ser científico. es más de ayudar, ¿no? La ciencia es más Papi. para ayudar, ¿no? Piensa más pues para sé si ayudar que... No sé, porque yo tampoco soy de los que cree que es así el altruismo. Yo creo que es más como hacia la curiosidad. Gente que también le interesa explorar algunas de esas preguntas que ellos tienen. Porque yo no creo que sea tampoco así la panacea de como, uy, qué bacanes los científicos, ¿sabes? Así, Quiero ayudar a la cuidando- humanidad. No, Sí. un culo. Eso también es que a uno le parece chévere y le interesa, pero por el otro lado, seguro hay gente que sí se mete buscando la plata, pero Por ganar más nombre. plata en ustedes de Sí. guías de montaña que yo de biólogo. Uy, están re paila entonces. ¿No? Sí, no, están re mal los científicos. Por eso Re toca buscar otros Pero está lindo eso, destinos. lo que dijo también al inicio, que está muy relacionada a la ciencia y la aventura por eso. O sea, como que el científico es por la curiosidad, lo que lo acaba de decir, que es por la curiosidad, y yo creo que la aventura es también por la curiosidad. O sea, uno es aventurero por la curiosidad de conocer, de Que hay mirar. más De allá, sentir cosas que hay nuevas, más. Sí, de- exacto. Y la ciencia creo que es lo mismo, es la curiosidad. Sea aquí en un experimento, sea donde sea, pero es una curiosidad. Yo quiero saber qué pasa ahí. Igual por allá en una montaña. Siento que ahí está una relación muy bonita. Y les cuento que llevamos 1 hora hablando. Bueno, Nos Eso toca, fue volando. Gracias. Corte. nos toca ya despedirnos. Bueno, pero entonces, ¿qué otros deportes más que le preguntaba el maguito? Vamos para la otra hora. Sí. Estaba la escalada y el slackline. ¿Hizo algún otro deporte así de aventura? no, de lo que le digo, Se quedó las con veces que esos. hice parapente y rafting y eso, siempre lo sentí que eran cosas muy lejanas a mí. Como escalada, podía ir a algún gimnasio y escalar. Para hacer parapente, pues que yo conociera, la vez que lo hice me tocaba irme a San Gil. Para hacer rafting me tocaba irme, no sé, también a A San San Gil. A San Gil también. Y tengo una Sí. casa en San Gil. Sí, la verdad, todo fue un fin de semana en San Gil. De resto, Volví a hacer y mi slack. mierda. Fue la excursión del colegio. o sea, fue todo lo que probó. Allá descubrió el deporte de aventura. No, ya 10 para años. despedirnos, querido Ignacio, algo que le quiera decir a nuestros oyentes, como si de la aventura o de la ciencia, de lo que quiera, ya para irnos. Para irse. bueno, pues obviamente la cuña, por favor, de Obvio. todas las vainas que estaba hablando, se llama Shots de Ciencia. Tenemos página, tenemos Vámonos. redes y eso, para que le echen gafa. Shots de ciencia. Es él, es él. Pero más allá también, creo... Es el mismo.
Entonces empezamos a tomar fotos. Pues creo que será muy cliché, pero me la creo. La verdad es que me la creo y es que se dé la oportunidad de buscar la aventura en su vida, que como hemos hablado hoy de tantas vainas distintas, no creo que aventura quiera decir una sola cosa, sino infinitas, pero que busque esa manera de usted relacionarse con la aventura y de vivir su vida a través de un lente que lo permita sentirse de aventura. Creo que le va a dar, o al menos, ni idea, a mí me ha dado muchas cosas bonitas, entonces, pues ahí está. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Gracias por Bacano. enseñarnos. Bueno, muchas tantas gracias. Pues vamos a ir a hacer cosas slackline maravillosas. ahí, verá. Si vamos. Ah, Suta, dijeron, sí, ¿no? De una. De una. Bueno, nos veremos entonces la otra semana con más shots de aventura. Shots.